El llanto débil de la pequeña Sofía era el único sonido que rompía el silencio polvoriento del apartamento vacío. Era un quejido agudo y lastimero, el sonido del hambre, que se clavaba en el pecho de Elena como un puñal de hielo. Cada eco en las habitaciones desnudas le recordaba lo que había perdido: los muebles, las risas, la vida que había construido con su marido. Ahora solo quedaban cajas de cartón mal cerradas y el olor agrio de la desesperación. Elena sintió cómo el corazón se le apretaba en un nudo doloroso. Su propio estómago rugía, un dolor sordo y constante, pero el hambre de sus hijos era una tortura 1000 veces peor. Apoyó la frente contra el cristal frío de la ventana, mirando la calle sin verla, sintiendo un escalofrío recorrerle la espina dorsal a pesar del calor del día. Pegado en la puerta, el aviso de desahucio, con sus letras negras e impersonales, parecía burlarse de ella. Era la prueba tangible de su fracaso, un papel que representaba el fin de su mundo. Las náuseas de la ansiedad subieron a su garganta, calientes y amargas. Estaba sola, completamente sola. Su hijo mayor, Lucas, de apenas 8 años, intentaba ser valiente por ella. Lo veía de reojo, meciendo torpemente el capazo de Sofía, mientras le susurraba canciones con una vocecita temblorosa. La visión le partió el alma. Debería estar jugando, no asumiendo el papel de un hombrecito forzado a madurar por la tragedia. Hacía 1 año exacto que el andamio se había venido abajo. 1 año desde que la llamada del hospital borró su futuro de un plumazo. Accidente laboral, dijeron. Sin indemnización, sentenciaron después. La empresa se declaró insolvente. Una injusticia cruel y silenciosa. Elena todavía podía sentir el recuerdo fantasma de las manos de su esposo, grandes y cálidas, sobre las suyas. Ahora solo sentía el frío de la soledad y el peso insoportable de 2 vidas que dependían enteramente de ella. Afuera, el murmullo indiferente de la ciudad continuaba, el sonido de los coches y las sirenas lejanas, un mundo que seguía girando mientras el suyo se había detenido en seco, ahogado en un silencio espeso y sofocante que olía a pérdida y a miedo. La memoria más dolorosa era la de su máquina de coser. Recordaba el tacto del metal frío bajo sus dedos cuando la entregó al dueño de la tienda de segunda mano. No era solo un objeto, era su arte, su sustento, la promesa de que siempre podría salir adelante con el trabajo de sus manos. El sonido de las monedas que el hombre contó sobre el mostrador resonó en su cabeza como un martillo de juez. Se llevó su identidad a cambio de un puñado de billetes. Después vendió los anillos, los pocos muebles que quedaban, los recuerdos. Ahora, todo su patrimonio, el resumen de una vida de trabajo y amor, se reducía a una cifra en la pantalla rota de su viejo móvil. La abrió con dedos temblorosos, el corazón latiéndole en los oídos. La luz de la pantalla iluminó su rostro pálido y ojeroso. Allí estaba, 1.500 euros. 1.500. El número parpadeaba, frío, digital, implacable. Era un salvavidas diminuto en un océano de deudas y necesidad. Era el precio de su pasado y la única y frágil llave para un futuro incierto. Contuvo la respiración, sintiendo el peso de cada céntimo como si fueran piedras sobre su alma. Un golpe seco y autoritario en la puerta hizo que Lucas diera un respingo y que el llanto de Sofía volviera a empezar, esta vez con más fuerza. Era el propietario. La hora había llegado. Un sudor frío recorrió la nuca de Elena y el pánico, puro y visceral, la atenazó. Se acabó. Tenían que irse. Ya. Con un movimiento casi autómata, levantó a la bebé del capazo. El pequeño cuerpo caliente y tembloroso se acurrucó contra su pecho, y el olor a leche y a inocencia le dio una extraña y desesperada fuerza. El peso de Sofía en sus brazos era, al mismo tiempo, su carga más pesada y su única razón para no derrumbarse. Su pequeña manita se aferró a su camisa con una fuerza sorprendente. Elena miró a Lucas, obligándose a esbozar una sonrisa que se sintió como una mueca macabra. «Vamos, mi amor», susurró, y la mentira le supo a ceniza en la boca. «Empieza una nueva aventura». Lanzó una última mirada al apartamento vacío, a las paredes desnudas que habían sido testigos de su felicidad. Ahora era la tumba de sus recuerdos. No quedaba nada.
Solo el eco. Elena giró el pomo y abrió la puerta. La luz artificial del pasillo la cegó por un instante, cruda e inclemente. El rostro del propietario era una máscara de impaciencia y fría indiferencia. No había en él ni un atisbo de compasión. Ella no dijo nada. No podía. La vergüenza y la desesperación le habían puesto una mordaza invisible en la garganta. Dio un paso hacia el umbral, saliendo de su vida anterior. Lucas se aferró a su mano con fuerza, sus deditos clavándose en su piel, como queriendo anclarse a la única certeza que le quedaba en el mundo. Con Sofía en un brazo y una única bolsa raída en el otro, cruzó el umbral. La puerta se cerró a sus espaldas con un clic sordo y definitivo. Ese sonido fue un portazo a su pasado. Estaban en la calle, sin hogar. El aire frío de la ciudad les golpeó el rostro como una bofetada, una bienvenida brutal a su nueva y terrible realidad. El corazón de Elena martilleaba contra sus costillas, un tambor frenético que marcaba el ritmo del más puro terror. 1.500 euros. Era todo lo que se interponía entre sus hijos y la nada absoluta. En la penumbra de una pensión barata que olía a lejía y a vidas estancadas, Elena se sentó en el borde de una cama con el colchón hundido. El ruido del tráfico de la ciudad se filtraba por la ventana, un recordatorio constante del mundo indiferente que la había expulsado. Lucas dormía en el suelo, sobre una manta delgada, con la respiración tranquila de la inocencia. Sofía, por fin, descansaba en su regazo, agotada por el llanto. El corazón de Elena latía con un ritmo sordo y pesado, una mezcla de agotamiento y pánico. El dinero en su cuenta era un reloj de arena que se vaciaba con cada segundo que pasaba, con cada noche que pagaba por un techo temporal. Sentía el frío metálico del miedo instalarse en sus huesos. No podía quedarse allí. No podían volver atrás. La única dirección era hacia adelante, hacia un abismo de incertidumbre que le provocaba un vértigo paralizante. Necesitaba un milagro, una señal, algo a lo que aferrarse antes de que la corriente de la desesperación los arrastrara por completo. La pantalla rota de su móvil era su única ventana a una posible salvación. Con los dedos entumecidos por el cansancio, Elena comenzó su búsqueda frenética en Internet. Las palabras clave eran siempre las mismas: alquiler barato, urgente, familia. Cada resultado era una nueva bofetada. Precios imposibles, condiciones abusivas, estafas evidentes. Las horas pasaban, la batería del móvil descendía peligrosamente y la pequeña llama de esperanza que había intentado encender se extinguía poco a poco, ahogada por la cruda realidad. Sentía un nudo en la garganta que le dificultaba tragar. Cada anuncio rechazado era una puerta que se cerraba en su cara, un eco de la puerta de su apartamento cerrándose para siempre. Escuchaba el suave ronquido de Lucas, el murmullo de Sofía en sueños, y sentía una oleada de amor y terror tan intensa que casi la ahoga. Estaba fallándoles. La promesa que le hizo a su marido en su lecho de muerte, la de cuidar siempre de sus hijos, se estaba convirtiendo en polvo entre sus dedos. La pantalla del móvil reflejaba su rostro demacrado, el de una extraña con los ojos hundidos por el insomnio y la angustia, y entonces lo vio, como un espejismo en el desierto digital, un anuncio diferente. Las palabras brillaron en la pantalla, cargadas de una promesa casi mística: finca rústica en pueblo remoto de Extremadura. Su corazón dio un vuelco. Siguió leyendo, la respiración contenida. Tierra propia con casa para reformar. Un nuevo comienzo lejos del caos de la ciudad. Las fotos eran borrosas, tomadas a contraluz, mostrando más sombras que detalles. Pero Elena, en su desesperación, las llenó con sus propios sueños. Vio un hogar, un jardín, la risa de sus hijos corriendo bajo el sol. Y entonces, el detalle final, el que parecía una intervención divina, el que hizo que todo encajara con una precisión aterradora: el precio. 1.500 euros, exactamente la cantidad que parpadeaba en su cuenta bancaria. Era una señal, tenía que serlo. Un arrebato de fe ciega, nacido de la más absoluta falta de opciones, se apoderó de ella. Un nuevo comienzo. Esas palabras resonaron en el silencio de su alma como una profecía. La decisión fue instantánea,
febril. Una parte de su mente, la lógica, gritaba que era una locura, una imprudencia monumental, comprar una propiedad a ciegas, a cientos de kilómetros, basándose en un anuncio vago. Pero la voz de la madre desesperada era mucho más fuerte. Era la voz que veía a sus hijos durmiendo en el suelo de una pensión mugrienta. Era la voz que no soportaba la idea de llevarlos a un albergue, de separarlos. Esta finca, esta ruina prometedora, era un ancla. Era la única tabla de salvación en un océano embravecido. Con manos temblorosas, marcó el número. La voz al otro lado fue amable, eficiente. En menos de una hora, la transferencia estaba hecha. El número en su cuenta bancaria cambió a un 0 desolador. El dinero se había ido. Sintió un vacío helado en el estómago, seguido de una extraña calma. Ya no había vuelta atrás. Había quemado las naves. O se hundían, o llegaban a una nueva orilla. La suerte estaba echada. El viaje en autobús fue una odisea de incomodidad y ansiedad. El vehículo era viejo. El motor tosía un humo negro, y el olor a diésel se mezclaba con el sudor de los pasajeros. Elena sostenía a Sofía, cuyo calor corporal era un consuelo precario, mientras Lucas miraba por la ventanilla con los ojos muy abiertos, fascinado y asustado a partes iguales. El paisaje urbano, gris y hostil, fue cediendo lentamente paso a polígonos industriales y, finalmente, a la inmensidad seca y dorada de la meseta. Campos interminables, salpicados de encinas solitarias, se extendían hasta un horizonte que parecía vibrar bajo el sol implacable. Elena sentía cada kilómetro como un paso hacia su destino, una mezcla vertiginosa de terror y una frágil, casi infantil, esperanza. Se obligaba a imaginar su nueva vida, a visualizarse reparando el tejado, pintando las paredes, plantando un pequeño huerto. Se contaba esa historia a sí misma una y otra vez, como un mantra para mantener a raya la oscuridad que amenazaba con devorarla. Las horas se arrastraban, lentas y pegajosas. El sol de la tarde golpeaba el cristal de la ventanilla, calentando el aire del autobús hasta hacerlo casi irrespirable. Sofía se puso irritable. Su llanto débil se sumaba a la cacofonía de motores y conversaciones ajenas. Elena le daba pequeñas palmaditas en la espalda, susurrándole palabras tranquilizadoras que ella misma no sentía. Su propia garganta estaba seca, su estómago era un nudo apretado de nervios. ¿Y si todo era un error? La pregunta palpitaba en su mente, un tambor sordo y constante. ¿Y si llegaban allí y no había nada? Sacudió la cabeza intentando alejar esos pensamientos como si fueran moscas molestas. Tenía que creer, por Lucas, que ahora apoyaba la cabeza en su hombro, vencido por el sueño, por Sofía, que confiaba en ella con una pureza absoluta, por ella misma. No podía permitirse el lujo de dudar ahora. La esperanza, por falsa que pudiera ser, era el único combustible que le quedaba para seguir adelante. Finalmente, el autobús se detuvo con una sacudida en una pequeña plaza polvorienta. «Última parada», gruñó el conductor. El pueblo era poco más que un puñado de casas bajas y encaladas, dormitando bajo el sol abrasador. El silencio, después del traqueteo constante del autobús, era tan profundo que zumbaba en los oídos. Un par de ancianos sentados en un banco de piedra la miraron con una curiosidad lenta y desconfiada. Elena, cargando a Sofía y la única bolsa que poseían, se acercó a ellos. «Disculpen, busco la finca de los Valeros», dijo, y su voz sonó extraña en aquel silencio. Los ancianos intercambiaron una mirada indescifrable. Uno de ellos se encogió de hombros y señaló con el pulgar un camino de tierra que se perdía entre los olivos, todo recto, a las afueras. «Pero allí no vive nadie desde la guerra, muchacha». Sus palabras, dichas sin malicia, le provocaron un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor. Un mal presagio se deslizó por su espina dorsal. El camino era más largo de lo que había imaginado. El sol caía a plomo, sin piedad, y el polvo del sendero se levantaba con cada paso, pegándose a su piel sudorosa. El aire vibraba con el canto incesante y casi metálico de las cigarras. La civilización desapareció a sus espaldas rápidamente. Pronto, lo único que se veía en todas direcciones era campo, olivos retorcidos y una vegetación seca y espinosa. La sensación de aislamiento era total, abrumadora.
Elena sentía el peso de Sofía en sus brazos como si fuera plomo. Lucas caminaba a su lado en silencio, su pequeño rostro enrojecido por el esfuerzo. —¿Falta mucho, mamá? —preguntó con un hilo de voz. —Ya casi llegamos, mi amor —mintió Elena, aunque ella misma empezaba a sentir el pánico crecer en su pecho. El camino parecía no tener fin. Cada curva revelaba solo más campo, más silencio, más soledad. La promesa de un nuevo comienzo empezaba a sonar hueca y burlona en su cabeza. Cuando por fin lo vio, su corazón se detuvo. Al final de una curva, medio oculto por la maleza y los árboles silvestres, había un portón de hierro oxidado, caído de una de sus bisagras. Más allá, entre las hierbas altas y las zarzas, se adivinaba la silueta de una construcción, pero no era la humilde casa que había imaginado. Era algo roto, devorado por la naturaleza. Un sentimiento de náusea y pavor se apoderó de ella. Esto no podía ser. Se había equivocado de lugar. Tenía que haberse equivocado, pero el viejo del pueblo había sido claro, y no había nada más a kilómetros a la redonda. Empujó el portón, que protestó con un chirrido agudo y metálico, que pareció rasgar el silencio. Avanzó por el sendero cubierto de maleza, las ramas secas arañando sus piernas, el corazón martilleándole en el pecho con una violencia dolorosa. Se acercaba al final de su viaje, al final de su esperanza. La estructura que apareció ante sus ojos no era una casa para reformar, era una ruina, una herida abierta en el paisaje. El tejado se había derrumbado por completo en una de las alas, dejando las vigas de madera, podridas y negras, expuestas al cielo como las costillas de un esqueleto. Donde una vez hubo ventanas, ahora solo había agujeros oscuros y vacíos que parecían ojos sin vida observándola. Las paredes de piedra estaban cubiertas de grietas, con grandes trozos desprendidos que yacían en el suelo como dientes rotos. Una hiedra gruesa trepaba por la fachada, abrazando la ruina como si quisiera terminar de estrangularla. El silencio aquí era diferente al del pueblo. Era un silencio pesado, opresivo, el silencio del abandono absoluto, de la muerte lenta y prolongada de un lugar que una vez fue un hogar. Elena se quedó paralizada, sintiendo cómo el aire abandonaba sus pulmones. La realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Con un esfuerzo sobrehumano, dio un paso hacia el umbral oscuro de la puerta principal, que no era más que un hueco en la pared. En el instante en que cruzó la línea entre el sol y la sombra, el olor la asaltó. Un hedor denso y nauseabundo a mojo, a humedad estancada, a podredumbre y a excrementos de animales. Fue tan intenso y penetrante que le provocó una arcada violenta. Tuvo que llevarse una mano a la boca para no vomitar, mientras sus ojos luchaban por adaptarse a la penumbra del interior. La náusea le subió a la garganta, ácida y amarga. Era el olor del olvido, de la decadencia, el perfume de una tumba. Lucas se tapó la nariz y se pegó a su pierna, temblando. «Mamá, huele muy mal», gimió. Elena no pudo responder. Estaba atrapada en una pesadilla sensorial, asfixiada por la pestilencia de su propia y catastrófica decisión. Cada inhalación era un recordatorio físico de su fracaso. La visión era aún peor que el olor. Las paredes interiores estaban cubiertas por una capa gruesa y aterciopelada de moho negro, que se extendía en patrones grotescos como una enfermedad de la propia piedra. El suelo estaba sembrado de escombros, tejas rotas, trozos de madera podrida, yeso desprendido del techo y una capa de suciedad de décadas. Una viga maestra, gigantesca y oscura, se había desplomado en diagonal, partiendo la estancia principal en dos y aplastando lo que quedaba de unos muebles irreconocibles. En un rincón, el agua de lluvia se había filtrado durante años, creando un charco verdoso y estancado del que emanaba un olor particularmente fétido. La luz que se colaba por los agujeros de las paredes creaba haces polvorientos que iluminaban esporas flotando en el aire denso y viciado. Era un lugar inhabitable. No, era peor. Era un lugar peligroso, un foco de enfermedad y peligro. Elena buscó con la mirada un interruptor de la luz, un grifo, cualquier signo de civilización. No había nada. Las paredes estaban desnudas. No había cables ni tuberías, solo piedra, moho y desesperación.
Escuchó un ruido rápido, un correteo entre los escombros, y vio una sombra furtiva desaparecer en una grieta. Una rata. Un grito ahogado escapó de sus labios. El frío del lugar no era solo por la sombra, era una humedad que calaba hasta los huesos, que se aferraba a la ropa y a la piel. Se abrazó a sí misma, sintiendo un temblor incontrolable recorrer su cuerpo. Había cambiado un desahucio en la ciudad por una trampa mortal en mitad de la nada. Había gastado hasta el último céntimo de su mundo en esto, en esta tumba. La ironía era tan cruel, tan monstruosa, que sintió una risa histérica burbujear en su pecho, pero se ahogó en un sollozo. La frágil fachada de fortaleza que había mantenido durante semanas, durante meses, se hizo añicos. La adrenalina que la había impulsado se evaporó, dejándola vacía, hueca. Miró el rostro de Lucas, pálido y aterrorizado, sus ojos fijos en ella, buscando una explicación, una solución que ella no tenía. Miró a Sofía, que se había despertado y la observaba con sus grandes ojos inocentes, ajena al infierno en el que acababan de aterrizar, y en ese instante el peso de su error la aplastó. Era un peso físico, real, que le dobló las rodillas. Sintió que las piernas le fallaban, incapaces de sostener por más tiempo la carga de su fracaso. No era solo una casa en ruinas, era la materialización de todas sus malas decisiones, de su impotencia, de la injusticia que la perseguía. Había apostado todo a una sola carta y había perdido de la manera más espectacular y dolorosa posible. Elena se derrumbó. Cayó de rodillas sobre el suelo sucio y desigual, entre los escombros de su última esperanza. El impacto fue sordo, pero en su interior fue un terremoto. El grito que había estado contenido en su pecho durante tanto tiempo luchó por salir, pero se quedó atascado en su garganta, un nudo de pura agonía. Lo único que brotó fueron las lágrimas. Lágrimas silenciosas, calientes, que rodaban por sus mejillas sucias de polvo y se perdían en el suelo inmundo. Lloró por su marido, por sus hijos, por su vida perdida, pero sobre todo, lloró por su estupidez. Lloró con la rabia impotente de quien se sabe atrapado sin salida. Estaba sola, sin dinero, con 2 niños pequeños, en una ruina inhabitable en medio de la nada. No era el fondo del pozo, era un abismo mucho más profundo, un lugar donde la esperanza ya no podía respirar, y la oscuridad, fría y absoluta, la envolvió por completo. El llanto se secó en sus mejillas, dejando surcos de mugre y sal. El frío del suelo de piedra se filtraba a través de su ropa delgada, un frío húmedo que parecía nacer de la propia tierra. La oscuridad del exterior comenzaba a invadir la ruina, devorando los últimos vestigios de la luz del día. Elena se levantó, el cuerpo entumecido, el alma vacía. Miró a sus hijos. Sofía dormitaba en un rincón, acurrucada sobre la única bolsa que tenían, ajena a todo. Lucas, sin embargo, la observaba con sus ojos grandes y asustados. Un centinela silencioso en su naufragio. Fue esa mirada la que la sacó del abismo. No podía rendirse. No allí, no así. Su corazón, que había sentido como una piedra inerte, comenzó a latir de nuevo, un pulso débil pero obstinado. Tenía que crear un refugio, por pequeño que fuera, un espacio en ese infierno donde pudieran pasar la noche. La supervivencia, ese instinto primario y brutal, se impuso sobre la desesperación, empujándola a moverse, a actuar, a luchar contra la oscuridad que la rodeaba y que amenazaba con devorarlos. Comenzó por la estancia principal, el lugar donde el techo, milagrosamente, parecía más intacto. Su plan era simple y desesperado: despejar un rincón de los escombros más grandes, barrer el polvo y la suciedad con un trozo de cartón y extender la única manta que les quedaba. Era una tarea titánica. El aire era pesado, denso, con el polvo de yeso y las esporas de moho que se levantaban con cada movimiento. Elena sentía una irritación en la garganta y sus ojos ardían, pero continuaba, movida por una energía febril. Apartaba trozos de madera podrida, sintiendo la textura húmeda y desmenuzable bajo sus dedos. Esquivaba las tejas rotas, cuyos bordes afilados eran un peligro constante. El sonido de sus movimientos era lo único que rompía el silencio opresivo de la casa, un silencio que parecía escuchar,
que parecía esperar. Cada trozo de escombro que apartaba era una pequeña victoria contra el caos, un acto de desafío contra el abandono. Se concentró en la tarea física, en el dolor de sus músculos, para no pensar, para no sentir el pánico que seguía acechando. Lucas, viendo a su madre trabajar con esa determinación silenciosa, quiso ayudar. Empezó a imitarla, recogiendo pequeñas piedras y trozos de madera y amontonándolos en una esquina. Era un juego para él, una forma de participar en esa extraña y terrible aventura. Mientras arrastraba un trozo de viga más grande de lo que podía manejar, tropezó. Su pie se hundió ligeramente en el suelo y un sonido extraño resonó en la penumbra. No fue el crujido seco de la madera podrida ni el golpe sordo de la piedra. Fue un sonido hueco, un cloc, profundo y resonante, que vibró bajo sus pies. Lucas se quedó quieto, sorprendido. Volvió a pisar en el mismo sitio, esta vez con más fuerza. El mismo sonido, más claro ahora. «Mamá», dijo con un hilo de voz, «el suelo hace un ruido raro aquí». Elena se detuvo, el corazón de repente alerta. Se acercó a su hijo y la piel se le erizó. El instinto le dijo que aquel sonido no pertenecía a la sinfonía de la ruina. Era algo más, algo diferente, algo que estaba fuera de lugar en aquel escenario de decadencia y olvido. Elena se arrodilló junto a Lucas, el frío de las baldosas rotas traspasando la tela de sus pantalones. Pasó la mano por la superficie, barriendo una gruesa capa de polvo y tierra. Sus dedos, sensibles por el trabajo, sintieron el contorno. No era una baldosa, era madera, una tabla ancha, encajada entre las piedras irregulares del suelo. Presionó una de las esquinas. La tabla cedió levemente, emitiendo de nuevo ese quejido sordo y hueco. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero esta vez no era solo de frío o de miedo. Era una chispa de intriga, una curiosidad tan intensa que eclipsó por un momento el hambre y la desesperación. ¿Qué era aquello? ¿Un viejo remiendo en el suelo? ¿O algo más? La casa, que hasta ese momento había sido solo una fuente de horror, de repente se convirtió en un enigma. Una pregunta flotaba ahora en el aire viciado, un pequeño anzuelo de misterio en un mar de desgracias, y Elena, que no tenía absolutamente nada que perder, sintió la necesidad imperiosa de encontrar una respuesta. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía algo que no fuera dolor. Sus ojos recorrieron febrilmente el suelo en penumbra, buscando algo, cualquier cosa que pudiera servirle de herramienta. A pocos metros, entre un montón de yeso desprendido, vio el brillo oxidado del metal. Era un trozo de hierro, quizás parte de una vieja reja de la ventana, largo y aplanado en un extremo. Lo cogió. El metal estaba frío y pesado en su mano, una sensación sólida y real en medio de la podredumbre. Le dio una extraña sensación de poder, de capacidad. Volvió junto a la tabla. La adrenalina comenzó a bombear en sus venas, un calor que se extendía desde su pecho hasta las puntas de sus dedos. Lucas la observaba en silencio, con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. Elena introdujo el extremo aplanado del hierro en la grieta entre la tabla y la piedra. Hizo palanca. La madera protestó con un gemido agudo, el sonido de viejos clavos oxidados resistiéndose a ceder después de décadas de inmovilidad. Sintió la tensión en los músculos de sus brazos y espalda. La tabla no se movía. No se rindió. Apoyó todo su peso sobre la barra de hierro, gruñendo por el esfuerzo. El sudor le perlaba la frente y se le pegaba el pelo a la cara. El metal se dobló ligeramente bajo la presión. Un crujido, luego otro, más fuerte, y de repente, con un estallido seco que resonó como un disparo en el silencio de la casa, los clavos cedieron. La tabla se levantó bruscamente por un lado, liberando una bocanada de aire frío y húmedo que olía a tierra profunda, a oscuridad y a tiempo encerrado. Era un olor completamente distinto al del moho de la superficie. Era el olor de las raíces, de los secretos guardados bajo el suelo. Elena sintió un vuelco en el estómago, una mezcla de triunfo y un pavor creciente. Había abierto algo que llevaba mucho tiempo cerrado. Había perturbado el sueño de la casa. Se quedó un momento inmóvil, con el corazón martilleándole en los oídos, escuchando, esperando.
Pero solo el silencio le devolvió la mirada desde el agujero negro que acababa de descubrir. La pregunta ya no era qué era la tabla, sino qué había debajo de ella. Con manos temblorosas, agarró el borde de la tabla y la levantó por completo. Era pesada, de una madera oscura y densa que había resistido la putrefacción. La apartó a un lado, revelando un cuadrado de oscuridad casi perfecta en el suelo. Era un agujero, un pequeño compartimento excavado directamente en la tierra y la roca, de poco más de 1 metro de profundidad. Un sótano improvisado, una bodega oculta. La oscuridad en su interior era tan absoluta que parecía absorber la poca luz que quedaba en la habitación. Elena sintió un vértigo repentino al asomarse al borde. Era como mirar a un pozo sin fondo, a una boca abierta en el corazón de su desgracia. El aire que emanaba de él era gélido, cargado con la humedad de la tierra y un olor peculiar, un olor a cuero viejo y a polvo antiguo. ¿Qué podía haber ahí abajo? ¿Animales? ¿Un pozo ciego? El miedo le susurraba que lo dejara estar, que volviera a poner la tabla en su sitio y olvidara lo que había encontrado. Pero la curiosidad era ya una fuerza irrefrenable, una necesidad que la empujaba hacia lo desconocido. La luz de su móvil era su única opción. La sacó del bolsillo con dedos torpes. La pantalla estaba rota y la batería parpadeaba en un rojo amenazante. Un 5%. Le quedaba muy poco tiempo. Encendió la linterna y un haz de luz débil y azulado cortó la oscuridad del agujero. Apuntó hacia el fondo. El corazón le dio un brinco. Allí, en el centro del pequeño sótano, había algo. No era tierra ni piedra. Era un objeto de forma rectangular, cubierto por lo que parecían ser telas viejas y enmohecidas. Estaba parcialmente enterrado en el suelo de tierra, como si hubiera sido colocado allí con prisa hace mucho tiempo. La distancia era corta, pero en su mente parecía un abismo. Tenía que bajar, o al menos alcanzarlo. Se tumbó en el suelo, el rostro casi sobre el borde del agujero, y extendió el brazo, estirándose hasta que sintió un tirón en el hombro. El olor a tierra húmeda se intensificó, llenando sus fosas nasales. Sus dedos rozaron la tela. Estaba húmeda, áspera, y se deshacía al tacto. Debajo, sintió una superficie dura y fría, cuero. Con un último esfuerzo, enganchó los dedos en lo que parecía ser una correa y tiró. El objeto se movió, pesado y reacio, raspando contra la tierra. Tiró con más fuerza, usando los músculos de la espalda, sintiendo la tierra y la gravilla arañarle el brazo. Poco a poco, lo fue arrastrando hacia la superficie. Lucas, a su lado, jadeó cuando el objeto emergió por fin del agujero y quedó sobre el suelo de la estancia. Era una pequeña maleta, una maleta de viaje antigua, de cuero oscuro, ahora podrido y manchado por la humedad. Las partes metálicas, las cerraduras y las bisagras estaban cubiertas por una gruesa capa de óxido de color rojizo. Estaba envuelta en jirones de tela que se deshicieron en polvo en cuanto entraron en contacto con el aire. Elena se quedó mirándola, sin aliento, el haz de luz de su móvil temblando en su mano. La maleta parecía un artefacto de otro mundo, de otro tiempo, una reliquia rescatada de una tumba, un secreto que había esperado pacientemente en la oscuridad durante décadas, esperando a que alguien tropezara con su escondite. Se arrodilló frente a la maleta, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada. Era una sensación que no había experimentado en años. La expectación, el miedo y la esperanza luchaban en su interior, una batalla vertiginosa que le provocaba náuseas. ¿Qué contenía? ¿Ropa vieja? ¿Libros? ¿O algo peor? Las cerraduras estaban completamente oxidadas. Intentó abrirlas con los dedos, pero no cedieron. El metal se desmenuzaba bajo la presión, pero el mecanismo permanecía sellado. Volvió a coger la barra de hierro. La usó de nuevo, esta vez con más cuidado, introduciendo la punta en el resquicio de la cerradura. Hizo palanca. Se escuchó un crujido metálico, un sonido de protesta agudo y largo. Luego, con un golpe seco, el metal oxidado se partió y la cerradura saltó. Repitió la operación con la segunda cerradura, que cedió más fácilmente. Durante un instante no hizo nada, solo miró la maleta cerrada, el silencio de la casa zumbando en sus oídos. Contuvo la respiración.
levantó la tapa. La bisagra gritó una última vez antes de que la maleta, finalmente, se abriera. El aire pareció detenerse. La débil luz del móvil se derramó en el interior de la maleta, y algo desde el fondo le devolvió el reflejo. Un brillo cálido, denso, inconfundible, el brillo del oro. Elena ahogó un grito. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, tardaron un segundo en procesar lo que veían. La maleta estaba llena de monedas, docenas, quizás cientos de monedas de oro, de diferentes tamaños, apiladas unas sobre otras. La luz temblorosa de su teléfono bailaba sobre sus superficies, creando destellos hipnóticos. Parecía un tesoro de cuento de hadas. Una visión tan improbable, tan imposible en el contexto de su ruina y su miseria, que su cerebro se negó a aceptarlo. Pensó que estaba alucinando, que el hambre y la desesperación le estaban jugando una mala pasada. Extendió una mano temblorosa, con miedo de que sus dedos atravesaran la visión como si fuera humo, pero no lo era. Tocó las monedas. Estaban frías, sólidas y pesadas. Eran reales. Su corazón se disparó, un galope salvaje en su pecho que amenazaba con ahogarla. Metió las manos en la maleta y dejó que las monedas se escurrieran entre sus dedos. El sonido era increíble, un tintineo suave y pesado, el sonido más hermoso y aterrador que había escuchado en su vida. No eran solo monedas. A un lado, envueltas en un trozo de terciopelo ennegrecido, había joyas, un collar de perlas que brillaban con un lustre lechoso incluso en la penumbra, anillos con piedras oscuras que captaban la luz, un broche de filigrana de plata. Eran piezas antiguas, de un estilo que solo había visto en películas o museos. La magnitud de lo que había encontrado comenzó a asentarse en su mente, y con ella una oleada de pánico. Esto no era un simple hallazgo, esto era una fortuna que había estado escondida en el suelo de su ruina. La irrealidad de la situación era abrumadora. Hacía unas horas, lloraba arrodillada en el polvo porque no tenía nada, y ahora estaba arrodillada frente a una riqueza que no podía ni empezar a comprender. El contraste era tan brutal, tan violento, que le provocó un mareo. Miró a Lucas. Su hijo estaba petrificado, con los ojos fijos en el oro, la boca ligeramente abierta en una expresión de pura estupefacción. El niño entendía el valor de lo que veía, incluso si no podía comprender su escala. Elena sintió la necesidad de protegerlo, de proteger ese secreto. Apagó la linterna del móvil. La oscuridad volvió a engullir la habitación, pero ahora era diferente. Ya no era una oscuridad vacía. Ahora estaba llena de un secreto brillante y pesado. Volvió a encender la linterna. La necesidad de ver, de confirmar, era demasiado fuerte. Sus manos exploraron de nuevo el interior de la maleta. Debajo de la capa de monedas y joyas, sus dedos tocaron algo más, algo plano y envuelto en lo que parecía ser una tela encerada para protegerlo de la humedad. Lo sacó con sumo cuidado. El envoltorio estaba sellado con un cordel. Lo desató con dedos torpes y temblorosos. Dentro había un paquete de documentos amarillentos y un pequeño libro encuadernado en cuero. La pantalla de su móvil parpadeó y se apagó. Oscuridad total. Un gemido de frustración escapó de sus labios. La batería había muerto. Estaba a oscuras, con una fortuna y un misterio en sus manos. El pánico volvió a atenazarla. ¿Y si alguien la había visto? ¿Y si alguien sabía que esto estaba aquí? La idea le heló la sangre. El aislamiento, que antes había sido una maldición, ahora se sentía como una amenaza aún mayor. Estaba sola, vulnerable, con un tesoro que la convertía en un objetivo. Se quedó inmóvil, aguzando el oído, escuchando los sonidos de la noche, el ulular de una lechuza en la distancia, el susurro del viento colándose por las grietas de las paredes, el latido frenético de su propio corazón. Cada sonido era una posible amenaza, cada sombra, un posible enemigo. La alegría inicial del descubrimiento se había evaporado, reemplazada por un miedo frío y paralizante. Este tesoro no era una solución, era un problema peligroso, un secreto que podía costarles la vida. La casa ya no era solo una ruina, era la guarida de un secreto que no quería ser descubierto. Recordó que en su bolsa tenía una pequeña caja de cerillas, un recurso de emergencia.
A tientas, la encontró. El sonido de la cerilla al raspar contra la caja fue explosivo en el silencio. Una pequeña llama anaranjada cobró vida, proyectando sombras danzantes y monstruosas en las paredes mohosas. La luz era débil, pero suficiente. Con la llama temblorosa, iluminó los objetos que había sacado de la maleta. El pequeño libro de cuero estaba desgastado, con las esquinas redondeadas por el uso. En la portada no había nada escrito. Lo abrió con una delicadeza reverencial. Las páginas estaban cubiertas de una caligrafía apretada y elegante, la tinta desvaída por el paso del tiempo. Era un diario personal. La primera página tenía una fecha escrita en la esquina superior, 15 de enero de 1936. Elena sintió un escalofrío. Estaba sosteniendo la vida de alguien en sus manos, un eco de un pasado lejano que había emergido de la tierra. La cerilla chisporroteó, amenazando con apagarse, y con ella, el frágil puente hacia esa historia olvidada. Junto al diario estaban los otros documentos. Eran más grandes, doblados varias veces. Los desdobló con un cuidado extremo. El papel era quebradizo y amenazaba con romperse. A la luz de otra cerilla, pudo leer las palabras impresas en la cabecera. Escritura de propiedad. Su corazón dio un vuelco. Siguió leyendo. Describía los límites de una finca, una casa y sus tierras, y el nombre del propietario, Alfonso Valero, y la fecha, 1936. Era la escritura original de la propiedad, la prueba irrefutable de a quién pertenecía todo aquello, incluida la tierra bajo sus pies. El apellido del anciano del pueblo resonó en su mente, la finca de los Valeros. Esta era su casa, y este era su tesoro. La historia comenzaba a tomar forma, una historia de la que ella, por un giro increíble del destino, se había convertido en la última protagonista. La cerilla se consumió, quemándole los dedos. La dejó caer, y la oscuridad volvió, pero su mente estaba en llamas, iluminada por las preguntas. ¿Quién era Alfonso Valero? ¿Y por qué escondió su fortuna y sus escrituras en un agujero en el suelo? Encendió otra cerilla, la tercera. Su pequeña ración de luz, la usó para examinar el diario de nuevo. Abrió una página al azar, hacia el final del libro. La caligrafía aquí era diferente, más rápida, casi febril. Las letras estaban inclinadas, como escritas con una prisa desesperada. Sus ojos buscaron palabras que pudiera entender. Vio frases sueltas. Montero nos vigila. Miedo por mi familia. Quieren nuestras tierras. La violencia está en el aire. Cada frase era un latigazo, un fragmento de una pesadilla que se desarrollaba en esas páginas. Elena sintió la angustia del hombre que había escrito esas palabras como si estuviera a su lado. Podía sentir su pánico, su terror por la seguridad de sus seres queridos. La cerilla se apagó. El nombre Montero se quedó flotando en la oscuridad, cargado de una amenaza que parecía haber sobrevivido al paso de casi un siglo. El misterio ya no era solo sobre un tesoro, era sobre un crimen que había quedado enterrado junto con el oro. Con el corazón encogido, Elena cerró la maleta. El sonido del cierre fue un clic suave y definitivo. El secreto volvía a estar guardado, pero ahora vivía dentro de ella. La escondió de nuevo en el agujero, cubriéndola con la tabla de madera. Luego, arrastró unos escombros sobre la tabla, intentando disimularla, borrar cualquier rastro de su descubrimiento. Pero sabía que era inútil. No podía borrar lo que había visto. No podía olvidar el brillo del oro ni el miedo en las palabras de Alfonso Valero. Se sentó en la oscuridad, abrazando a Lucas, que se había acurrucado a su lado, temblando de frío y de miedo. El hambre, el cansancio, la desesperación, todo había quedado en un segundo plano. Ahora había un nuevo sentimiento que lo dominaba todo, un miedo profundo y una responsabilidad abrumadora. Se había convertido, sin quererlo, en la guardiana de un secreto que era, al mismo tiempo, una fortuna y una maldición, un tesoro manchado por la historia y el dolor de una familia desaparecida. La noche se hizo más profunda, el viento aullaba fuera, como un lamento. Elena no durmió, se quedó sentada vigilando, con los sentidos alerta a cualquier ruido, cada crujido de la vieja casa,
Cada susurro del viento la hacía sobresaltar. Acariciaba el pelo de Lucas. Sentía la respiración tranquila de Sofía y se preguntaba qué iba a hacer. No podía irse, no tenía a dónde ir, no podía quedarse. Era demasiado peligroso. Estaba atrapada. El oro bajo el suelo no era una salida. Era una jaula dorada, pero una jaula al fin y al cabo. Pensó en Alfonso Valero y su familia. ¿Qué les había pasado? ¿Habían conseguido escapar? ¿O el tal Montero los había encontrado? La historia del diario estaba incompleta. Terminaba en un abismo de incertidumbre, y Elena sintió que había caído en ese mismo abismo. La ruina ya no era un simple refugio fracasado. Ahora era un mausoleo, un escenario de un drama antiguo cuyo último acto, inexplicablemente, le tocaba a ella protagonizar. Y no sabía si tenía la fuerza para hacerlo. El amanecer llegó lentamente, una luz gris y pálida que se filtró por los agujeros de las paredes. La luz no trajo alivio, solo reveló la crudeza de la ruina con más detalle. El moho, los escombros, la suciedad, pero ahora Elena lo veía todo con otros ojos. Cada rincón de la casa parecía guardar un eco del pasado. Cada piedra parecía susurrar una parte de la historia. Se levantó rígida y dolorida. Su plan de supervivencia había cambiado. Ya no se trataba solo de encontrar comida o agua. Ahora se trataba de entender. Tenía que saber qué había pasado. Tenía que leer el diario. Tenía que descifrar el secreto que la tierra le había entregado. Era una necesidad visceral, una obligación moral hacia la memoria de Alfonso Valero y su familia. Sacó de nuevo la maleta de su escondite. La luz de la mañana era suficiente. Se sentó en un rincón, con la espalda apoyada en la pared fría y húmeda, y abrió el diario. El destino de su familia, de alguna manera extraña e ineludible, estaba ahora ligado a las palabras escritas en esas páginas amarillentas. El drama personal de Elena se había transformado. La lucha por la supervivencia había dado paso a un misterio que la envolvía por completo. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, una mujer viuda y desahuciada. El descubrimiento la había convertido en algo más. Era una detective, una arqueóloga de secretos familiares, la portadora de una verdad que había permanecido oculta durante más de 80 años. La casa, que había sido el símbolo de su fracaso, ahora era el epicentro de un enigma histórico. Sentía el peso de esa transformación en sus hombros, una carga que era a la vez aterradora y extrañamente estimulante. Por primera vez desde la muerte de su marido, tenía un propósito que iba más allá de la mera supervivencia. Tenía que resolver el misterio, por ella, por sus hijos y por la familia fantasma que le había confiado su historia. La fortuna bajo el suelo era una promesa de futuro, pero el diario era una deuda con el pasado, y Elena sabía que no podría reclamar uno sin saldar la otra. La luz matutina iluminaba las monedas de oro, que brillaban con una intensidad casi obscena en medio de la miseria circundante. Elena las miró, pero su atención estaba en otra parte. Estaba en las páginas del diario. Cada palabra que leía la alejaba más de su propia desesperación y la hundía más en la de Alfonso. Sentía una conexión extraña con aquel hombre, una empatía que cruzaba las barreras del tiempo. Ambos habían luchado por proteger a su familia en un mundo hostil. Ambos habían sentido el miedo de perderlo todo. La historia de Alfonso no era solo un relato del pasado, era un espejo que reflejaba sus propios miedos y su propia determinación. La soledad de la ruina ya no era tan opresiva. Ahora estaba poblada por los fantasmas de la familia Valero, y Elena ya no se sentía completamente sola en su lucha. Tenía un aliado inesperado, un hombre muerto hacía mucho tiempo, cuya voz le hablaba desde las páginas de un viejo diario, guiándola a través de un laberinto de secretos y peligros. Lucas se acercó y miró por encima de su hombro, señalando las monedas. «¿Somos ricos ahora, mamá?», preguntó con la inocencia de sus 8 años. Elena levantó la vista del diario y miró a su hijo. ¿Cómo explicarle que esa riqueza era mucho más complicada que el simple dinero? ¿Cómo explicarle que venía con un fantasma, una historia de injusticia y posiblemente un peligro muy real? «Es complicado, mi amor», susurró, y volvió a cubrir el tesoro. Sabía que no podía tocar ni una sola de esas monedas. No todavía, no hasta que entendiera toda la historia.
El oro estaba manchado, no de sangre física, pero sí de dolor y de miedo. Era un dinero fantasma, un capital que pertenecía a una tragedia. Usarlo sin más sería como profanar una tumba. Primero venía la justicia, por precaria que fuera la idea. Luego, y solo luego, podría pensar en el futuro. Era una decisión que tomaba desde lo más profundo de su ser, una línea moral que se negaba a cruzar, incluso en su desesperada situación. Cerró la maleta y el diario. El misterio estaba planteado. Las piezas estaban sobre la mesa. Un tesoro escondido, una escritura original, un diario que hablaba de miedo y persecución, y un nombre, Montero, que resonaba como una amenaza. Elena sintió que el mundo se había expandido y contraído al mismo tiempo. Estaba atrapada en una pequeña ruina en medio de la nada, pero esa ruina era el escenario de una historia mucho más grande que ella. El género de su vida había cambiado en menos de un día. Había pasado de un drama de supervivencia a una novela de misterio. Se levantó y miró por el hueco de la ventana hacia los campos secos de Extremadura. El paisaje, que ayer le había parecido hostil y vacío, ahora parecía lleno de secretos, de historias enterradas bajo cada olivo y cada piedra. Sabía que su llegada a ese lugar no había sido un simple error o un acto de desesperación. El destino, de una forma retorcida y brutal, la había traído allí por una razón. Tenía que descubrir cuál era. Con el primer rayo de luz que se coló por las grietas, Elena se dedicó en cuerpo y alma al diario de Alfonso Valero. El papel, quebradizo y de un amarillo pálido como la piel de un enfermo, crujía bajo sus dedos. Despedía un olor seco, una mezcla de polvo, tierra y el fantasma del tiempo encerrado. Con una delicadeza casi religiosa, comenzó a leer desde la primera página. La tinta, de un sepia desvaído, dibujaba una caligrafía elegante. Al principio, el diario hablaba de cosas sencillas, la salud de su esposa, Isabel, la primera palabra de su hijo, el orgullo por la cosecha. Elena sentía el corazón oprimido al leer la crónica de una felicidad que ya no existía. Podía casi oler el pan recién hecho que describía Alfonso, sentir el calor del sol en su finca próspera, escuchar las risas de su familia resonando en aquellas mismas paredes que ahora eran ruinas silenciosas. Cada palabra era un ladrillo de un mundo perdido, un mundo de paz que estaba a punto de ser engullido por la historia. Era un preludio dolorosamente sereno a la catástrofe que ella sabía que se avecinaba. Avanzando por las páginas, el tono del diario cambió de forma abrupta. La fecha era julio de 1936. La palabra guerra apareció por primera vez, una mancha de tinta negra en medio de la paz pastoral. La caligrafía de Alfonso se volvió más apretada, más urgente. Ya no hablaba de la cosecha, sino de los rumores que llegaban al pueblo, de los bandos que se formaban, de las miradas de desconfianza entre vecinos que antes compartían el vino. Elena sintió un escalofrío al leerlo. Era el testimonio directo del momento exacto en que la vida normal se fracturó. «El aire huele a pólvora y a miedo», escribió Alfonso en una entrada. «Los hombres ya no hablan, susurran. Las noches se han vuelto más oscuras». Podía sentir la ansiedad del hombre supurando de la página, un veneno lento que se infiltraba en la vida cotidiana. Elena sintió su propio estómago contraerse en un nudo de empatía. Era el miedo a lo desconocido, el terror de ver cómo el mundo que conoces se desmorona a tu alrededor sin que puedas hacer nada para evitarlo. Entonces apareció el nombre que ya temía, Montero, el cacique Montero. Alfonso lo describía no como un enemigo político, sino como una encarnación de la pura codicia. Un terrateniente falangista local que siempre había codiciado sus tierras, las más fértiles del valle. La guerra le había dado la excusa perfecta, el poder absoluto para tomar lo que quería. Las entradas se volvieron un catálogo de terror. Hoy han venido sus hombres. Dicen que esta tierra es necesaria para la causa. No es la causa, es su bolsillo. Me han amenazado. Isabel tiene miedo. No duerme. La he visto llorar a escondidas. Elena sintió la angustia de Isabel como si fuera la suya propia. Podía imaginarse a la mujer en esa misma casa, escuchando los pasos de los matones en el exterior, abrazando a su hijo en la oscuridad,
rezando por un amanecer que no trajera más amenazas. El diario dejó de ser un documento histórico para convertirse en un thriller psicológico. La crónica de una familia acorralada por un depredador que usaba la bandera como arma. Las páginas finales eran casi ilegibles, manchadas por lo que parecían ser gotas de agua o quizás de lágrimas. La caligrafía de Alfonso era un temblor febril, la escritura de un hombre al borde del abismo. Describía su última y desesperada decisión. No se llevarán el fruto del trabajo de mi padre y de mi abuelo. No lo tendrán. Con una lucidez aterradora, detallaba cómo había reunido la fortuna familiar, las monedas de oro de la herencia, las joyas de Isabel y las escrituras originales de la propiedad. Hablaba del agujero bajo el suelo de la sala principal, un escondite que solo él conocía. Iba a ocultarlo todo allí, con la esperanza de poder recuperarlo algún día, cuando la locura pasara. La última anotación era un puñal en el corazón de Elena. Vienen a por nosotros, se oyen sus voces fuera, que Dios nos perdone. Si alguien lee esto, que sepa que fuimos gente honrada, que se haga justicia. Después de eso, solo había páginas en blanco, un silencio de papel que gritaba más que cualquier palabra. Elena cerró el diario, las manos le temblaban, las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. La historia ya no era un misterio, era una tragedia. Alfonso y su familia habían sido desaparecidos, una práctica común de represión y expolio. El cacique Montero los había eliminado para robarles sus tierras, legitimando el robo con documentos falsos, y la fortuna, el tesoro bajo el suelo, era el último vestigio de esa vida aniquilada, un grito de justicia enterrado durante más de 80 años. Se sentía abrumada. El peso de aquella historia era inmenso. No solo había encontrado un tesoro, había desenterrado un crimen, una herida abierta de la historia de España que había supurado en silencio bajo sus pies. El oro ya no brillaba con la promesa de riqueza, sino con el reflejo de la sangre y la injusticia. Sintió una responsabilidad moral que la trascendía, una obligación hacia aquella familia fantasma cuyo último acto de resistencia había sido confiar su legado a la tierra. Ahora, ese legado estaba en sus manos. De repente, un sonido extraño y ajeno rompió el silencio ancestral del campo. No era el canto de un pájaro ni el susurro del viento. Era un motor, un rugido suave y potente que se acercaba por el camino de tierra. Elena se puso rígida como una estatua, el corazón martilleándole contra las costillas con una violencia dolorosa. El pánico, puro y visceral, le subió a la garganta. ¿Quién podía ser? Nadie sabía que estaba allí. Se asomó con sumo cuidado por uno de los agujeros de la pared, sintiéndose como un animal acorralado en su madriguera. Un coche negro, grande y lujoso, avanzaba lentamente, levantando una nube de polvo. Brillaba bajo el sol como un escarabajo de obsidiana. Una aparición obscenamente moderna y fuera de lugar en aquel paisaje de abandono. El vehículo se detuvo justo delante del portón caído. El sonido del motor se apagó, y el silencio que cayó a continuación fue aún más pesado y amenazante que antes. Elena contuvo la respiración, sintiendo un sudor frío recorrerle la nuca. Escondió la maleta a toda prisa. La portezuela del coche se abrió con un clic suave y un hombre descendió. Era alto, de unos 60 años, impecablemente vestido con un traje de lino claro que parecía inmune al polvo y al calor. Su pelo era plateado, peinado hacia atrás con esmero, y su rostro era el de alguien acostumbrado al poder, facciones afiladas, una piel cuidada y unos ojos pequeños y oscuros que lo escrutaban todo con una inteligencia fría. Llevaba unos zapatos caros y relucientes que contrastaban de forma grotesca con la tierra seca y agrietada del camino. El hombre caminó con paso seguro hacia la ruina, mirando las paredes derrumbadas, no con sorpresa, sino con una especie de evaluación distante, como un tasador. Elena se encogió en su rincón, intentando hacerse invisible, pero él ya la había visto. Sus ojos se fijaron en la abertura oscura de la puerta y se detuvo, una sonrisa educada pero carente de calidez dibujándose en sus labios. El corazón de Elena latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. El depredador había llegado. «Buenos días», dijo el hombre, y su voz era culta,
modulada, una voz que no pertenecía a aquel lugar. Disculpe que la moleste. Mi nombre es Valdemar Montero. Doctor Valdemar Montero. El nombre cayó sobre Elena como una losa de hielo. Montero, el mismo nombre del diario. Sintió que el aire le faltaba. Una náusea helada le revolvió el estómago. No podía ser una coincidencia. Era él, o, al menos, su descendiente. Se obligó a salir de las sombras, protegiendo a Lucas con su cuerpo. «Soy el propietario de las tierras colindantes», continuó él, con su falsa cordialidad, y, en cierto modo, el responsable histórico de toda esta zona. Me enteré en el pueblo de que alguien había comprado esta propiedad. Sentí curiosidad por conocer a la valiente inversora. Su mirada la recorrió de arriba a abajo, evaluando su ropa raída, su rostro sucio y su evidente desesperación. La palabra valiente estaba cargada de un sarcasmo tan sutil como afilado. Elena no dijo nada, paralizada por el shock y el miedo, la garganta seca como el polvo bajo sus pies. El doctor Montero hizo un gesto amplio con la mano, abarcando la ruina. «Un lugar con historia, sin duda», dijo con una sonrisilla, aunque, como puede ver, su valor es puramente sentimental, o arqueológico, si se prefiere. Paseó la vista por el techo derrumbado, por las paredes cubiertas de moho. Mi padre, que en paz descanse, siempre dijo que esta finca estaba maldita, que traía mala suerte a quien la habitaba. Parece que no se equivocaba, ¿verdad? Las palabras eran casuales, pero Elena sintió la amenaza latente en ellas. Hablaba de la maldición como si no fuera él o su familia la causa de ella. Su cinismo era tan grande como su poder. Él sabía la historia, lo sabía todo, y su presencia allí no era casual. Había venido a comprobar algo, había venido a asegurarse de que el secreto de su padre seguía enterrado, y se había encontrado con ella, una pieza inesperada en su tablero de juego, una variable que no había previsto y que ahora necesitaba controlar o eliminar. El miedo de Elena se transformó en una certeza aterradora. «Mire, seré directo», continuó Valdemar Montero, cambiando a un tono de falsa confidencialidad, como si le estuviera haciendo un favor. «Sé que probablemente ha invertido los ahorros de su vida en este error, y veo que tiene hijos. No es lugar para unos niños». Sus ojos se posaron en Lucas y Sofía por un instante, un destello fugaz de cálculo en su mirada. «No me gusta ver sufrir a la gente. Por eso, estoy dispuesto a hacerle una oferta para ayudarla a salir de este mal trago. Le ofrezco comprarle la propiedad, ahora mismo. Le daré 2.000 euros por ella, 500 euros más de lo que pagó. Podrá volver a la ciudad, buscar un lugar decente. Es un buen negocio para usted. Se libra de un problema y gana algo de dinero». La oferta era un insulto, una burla. Era una cantidad irrisoria por una tierra que, como Elena ahora sabía, escondía una fortuna y valía inmensamente más. Pero la oferta no era una negociación, era una prueba. Quería ver su reacción, calibrar cuánto sabía ella. Elena sintió un torbellino de emociones, la rabia por la injusticia, el insulto de la oferta, pero sobre todo, un miedo paralizante. Una parte de ella quería gritarle a la cara todo lo que había leído, acusarle de ser el hijo de un ladrón y un asesino, pero otra parte, la madre aterrorizada, le decía que se callara, que aceptara el dinero y huyera lo más lejos posible. Tragó saliva, intentando que su voz no temblara. «Gracias por su oferta, señor Montero», consiguió decir, y cada palabra le costó un esfuerzo sobrehumano. «Pero acabo de llegar, necesito tiempo para pensar». No fue un no rotundo, pero tampoco fue un sí. Fue una duda, una vacilación. Y en ese instante vio cómo la máscara de amabilidad del doctor Valdemar Montero comenzaba a resquebrajarse. Fue casi imperceptible. Un ligero endurecimiento de su mandíbula, un frío repentino en sus ojos oscuros. Había esperado una aceptación inmediata, la gratitud de una pobre mujer desesperada. Su duda era una insubordinación que no estaba dispuesto a tolerar. El cambio en su rostro fue sutil, pero aterrador. La sonrisa de cordialidad se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría impaciencia. Sus ojos, antes amables, ahora la perforaban con una dureza glacial.
Se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz bajó a un susurro conspirador, pero cada sílaba estaba cargada de veneno. «Entienda, señora», dijo, y el tono paternalista había desaparecido por completo. «Este es un lugar muy aislado, muy solitario». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire viciado. «Aquí, lejos de todo. A veces ocurren accidentes». La palabra accidentes colgó en el silencio, vibrando con una amenaza implícita que le heló la sangre a Elena. No era una sugerencia, era una promesa. Entonces, sus ojos se apartaron de ella y se posaron en Lucas, que se escondía detrás de las piernas de su madre, y luego en la pequeña Sofía. La mirada fue breve, pero fue un mensaje inequívoco. Tu tesoro, o tus hijos. El miedo que sintió Elena no fue por ella. Fue un terror animal, primitivo, el miedo de una madre por sus crías. Valdemar Montero se enderezó, y la sonrisa falsa volvió a sus labios, más macabra que antes. Piénselo, pero no tarde mucho. Mi paciencia, como esta casa, tiene un límite. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y caminó de regreso a su coche con la misma calma y seguridad con la que había llegado. Elena no se movió. Se quedó de pie, como una estatua de sal, escuchando el sonido de sus zapatos caros sobre la tierra seca. Escuchó el clic de la puerta del coche al cerrarse, el rugido del motor al encenderse y el sonido del vehículo alejándose, dejando tras de sí una nube de polvo que tardó una eternidad en disiparse. Cuando el silencio volvió a caer, era un silencio diferente. Ya no era el silencio del abandono, sino el silencio que precede a la violencia. La amenaza del doctor Montero se había quedado flotando en el aire, una presencia invisible pero palpable que lo contaminaba todo. La ruina, su refugio y su prisión se había convertido oficialmente en el campo de batalla de una guerra que no había elegido. Elena se derrumbó de nuevo sobre sus rodillas, pero esta vez no lloró. Estaba más allá de las lágrimas. Abrazó a Lucas con una fuerza desesperada mientras miraba el lugar donde el coche había desaparecido. El terror era una bola de hielo en su estómago, pero debajo de él, una nueva emoción comenzaba a arder. La furia de la leona acorralada, la furia contra aquel hombre que se creía con derecho a amenazar a sus hijos, a pisotear la memoria de los muertos, a perpetuar el legado de terror de su padre. Sabía que no tenía ninguna oportunidad contra él. Era una mujer sola, sin recursos, contra un hombre poderoso y despiadado. Pero la mirada que le había dirigido a sus hijos había cruzado una línea. Ya no se trataba solo de justicia para Alfonso o de la fortuna escondida. Ahora se trataba de supervivencia, de su supervivencia y, sobre todo, la de ellos. Tenía que luchar. No sabía cómo, pero tenía que encontrar la manera. Su vida dependía de ello. El doctor Montero se marchó, dejando tras de sí solo el eco de su amenaza. Elena se quedó paralizada, temblando, abrazando a sus hijos como si quisiera fundirlos con su propio cuerpo para protegerlos. El tesoro bajo sus pies había dejado de ser una promesa de futuro para convertirse en una sentencia de muerte. Tenía en sus manos la prueba de un crimen histórico, la llave de una fortuna y ahora la atención de un hombre tan cruel como su padre. La ruina se había convertido en una encrucijada mortal. Podía intentar huir, pero ¿a dónde? Estaba sin dinero y era un blanco fácil. Podía enfrentarse a él, pero ¿cómo? Podía ceder, entregar el diario, traicionando la memoria de Alfonso a cambio de una seguridad que, probablemente, sería falsa. El peso de la decisión la aplastaba. Si estuvieras en el lugar de Elena, con tus hijos en peligro, ¿qué harías? ¿Arriesgarías todo por la justicia y la fortuna, o renunciarías a la verdad para intentar salvar a tu familia? El terror era una jaula de hielo alrededor de su corazón, pero la mirada de Valdemar Montero sobre sus hijos había encendido una llama en su interior. La furia, pura, primordial y feroz, se levantó del suelo, el polvo pegado a sus rodillas, y supo que no podía quedarse allí. Esperar era una sentencia. La amenaza de Montero no era una posibilidad, era una promesa que el tiempo se encargaría de cumplir. En su mente, una imagen brilló con la claridad de un relámpago. El rostro del anciano en la plaza del pueblo,
sus palabras resonando como una profecía. Allí no vive nadie desde la guerra, muchacha. Él sabía, él recordaba. Quizás era el único que quedaba, el único que podía darle una respuesta, una pieza que faltaba. Una idea, loca y desesperada, tomó forma en su mente. Era su única carta, su única y remota posibilidad. Tenía que encontrar a ese anciano. Tenía que llegar hasta él antes de que las sombras de Montero la encontraran a ella. La decisión le dio una fuerza que no creía poseer, una lucidez nacida del pánico más absoluto y del amor más profundo. El sol de la tarde comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y sangrientos que parecían un mal presagio. Elena actuó con una celeridad febril, un autómata movido por la adrenalina. Volvió a sacar la maleta de su escondite. El brillo del oro era ahora una carga, más un peso terrible. La abrió y metió dentro el diario de Alfonso, el guardián de papel de la verdad. Era la prueba, era todo. Cerró la maleta con un clic que resonó en el silencio opresivo de la ruina. Despertó a Lucas con suavidad. «Cariño, vamos a dar otro paseo», susurró, intentando que su voz sonara tranquila, una mentira piadosa que ni ella misma se creía. Levantó a Sofía, que dormía plácidamente, y se la acomodó en el brazo libre. Con la pesada maleta en una mano y sus 2 hijos aferrados a ella, salió de la ruina sin mirar atrás. No se estaba despidiendo de un hogar fracasado, estaba huyendo de una tumba. Cada paso que daba alejándose de aquel lugar era un paso hacia lo desconocido, un salto al vacío con la esperanza de que hubiera alguien al otro lado para recogerla. La caminata de vuelta al pueblo fue una tortura. El camino de tierra parecía haberse alargado, cada metro una prueba de resistencia. El peso de la maleta le dislocaba el hombro, el metal de la manija clavándose en la carne de su mano. El cuerpo de Sofía, un bulto cálido y dormido, se sentía como plomo. Lucas caminaba a su lado en silencio, con la cabeza gacha, su pequeña mano aferrada a la falda de su madre con una fuerza desesperada. Elena no hablaba, concentrada en el esfuerzo, en el sonido de su propia respiración entrecortada, en el latido de su corazón que marcaba un ritmo de pánico y urgencia. El sol se hundía en el horizonte y las sombras de los olivos se alargaban como dedos oscuros que intentaban atraparla. El paisaje, antes indiferente, ahora parecía lleno de ojos que la observaban. Sentía la presencia de Valdemar Montero en cada ráfaga de viento, en cada crujido de las ramas secas. La paranoia era un sudor frío en su espalda, un compañero de viaje tan real como la sed que resecaba su garganta y el miedo que atenazaba su estómago. Llegó a las primeras casas del pueblo cuando la noche casi había caído. El lugar estaba sumido en un silencio profundo, solo roto por el ladrido lejano de un perro. Las ventanas iluminadas parecían ojos cálidos de un mundo al que ella ya no pertenecía. Se sentía como una fugitiva, una paria marcada por un secreto demasiado grande. No sabía dónde vivía el anciano, ni siquiera su nombre. Preguntó a una mujer que regaba unas macetas en su portal. «El tío Benito», dijo la mujer, mirándola con una mezcla de curiosidad y lástima. «Vive en la última casa, al final del camino que sale hacia el oeste. Pero es muy suyo. No le gustan las visitas». Las palabras de la mujer fueron como un jarro de agua fría, pero Elena no tenía otra opción. Siguió las indicaciones, sus pies arrastrándose por el cansancio. La casa de tío Benito estaba aislada, un poco apartada del resto del pueblo, como si el propio edificio quisiera mantener las distancias. Una única luz amarilla y débil brillaba en una de las ventanas, una luciérnaga de esperanza en la inmensidad de la noche. Llamó a la puerta de madera. Un golpe suave y tembloroso. El sonido pareció una explosión en la quietud de la noche. Esperó, el corazón en un puño. Escuchó el sonido de pasos arrastrándose en el interior, lentos, cautelosos. Un cerrojo chirrió con una lentitud agónica y la puerta se abrió una rendija. Un ojo la escrutó desde la oscuridad, un ojo acuoso, rodeado de una red de arrugas. «¿Qué quiere?», preguntó una voz cascada, llena de desconfianza. Era él, el anciano de la plaza. «Por favor», suplicó Elena, y su voz se rompió. «Soy la mujer que ha comprado la finca de los Valeros. Necesito su ayuda. Por favor». El anciano la miró durante un largo instante.
Su mirada recorrió su rostro demacrado, a sus hijos dormidos, la extraña maleta que sostenía. Vio el miedo puro y sin adulterar en sus ojos. Después de una eternidad, el cerrojo volvió a chirriar y la puerta se abrió por completo. «Entra», dijo simplemente. «Cierra la puerta, rápido». El tono urgente de su voz le dijo a Elena que había llegado al lugar correcto. Él sabía que el peligro era real. El interior de la casa olía a leña quemada, a hierbas secas y a tiempo. Era una única estancia, pequeña y abarrotada de muebles oscuros y viejos recuerdos. Un fuego humeaba en una chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes en las paredes. Tío Benito era aún más viejo de lo que parecía. Su piel era como un pergamino antiguo, tensa sobre los huesos de su rostro. Se movía con la rigidez de la edad, pero sus ojos eran agudos, penetrantes. No preguntó nada. Señaló una silla de madera. Elena sentó a Lucas y acostó a Sofía en una manta raída junto al fuego. El calor de la chimenea era un bálsamo para su piel helada. El anciano se sentó frente a ella, sus manos nudosas descansando sobre sus rodillas, y esperó. El silencio estaba cargado de expectación. Elena tragó saliva. El nudo en su garganta casi la ahogaba. Tenía que confiar en él. Tenía que contarle todo. Era un salto de fe sobre un abismo de terror. Comenzó a hablar, y las palabras salieron en un torrente atropellado, un río de miedo, desesperación y descubrimiento que había estado contenido durante demasiado tiempo. Le habló de la desesperación, del anuncio, de la ruina. Le describió el descubrimiento de la tabla suelta, del agujero en el suelo, de la maleta. Con manos temblorosas, la puso sobre la mesa de madera que los separaba y la abrió. El oro brilló débilmente a la luz del fuego, un tesoro imposible en aquella humilde morada. Los ojos de tío Benito se abrieron de par en par, pero no fue por la codicia, fue por el reconocimiento. Su mirada no se detuvo en las monedas, sino en las joyas y, sobre todo, en los documentos que Elena había colocado encima. No parecía sorprendido por el tesoro, sino por el hecho de que hubiera sido encontrado. Elena entonces le habló del diario, le contó la historia de Alfonso, la persecución del cacique Montero, el miedo, la desesperación, y finalmente, con la voz rota en un susurro, le habló de la visita de esa misma tarde. Le habló del coche negro, del traje de lino, de la sonrisa falsa y de la amenaza velada del doctor Valdemar Montero. Al pronunciar su nombre, vio cómo el rostro del anciano se transformaba. La poca sangre que quedaba en sus mejillas desapareció. Su rostro se convirtió en una máscara de un color ceniciento. Sus labios temblaron. «Valdemar», susurró, y el nombre sonó como una maldición. Miró a los niños, dormidos junto al fuego, y un miedo profundo y antiguo apareció en sus ojos. Un miedo que había vivido con él durante toda su vida. Sabía que este día llegaría, murmuró para sí mismo. La tierra nunca olvida, la sangre clama. Elena sintió un escalofrío. Las palabras del anciano sonaban a oráculo, a una sentencia irrevocable. Él no solo conocía la historia, él era parte de ella, una parte silenciosa y aterrorizada que había sobrevivido para contarla. El miedo que Elena sentía se vio reflejado y amplificado en los ojos del anciano, y comprendió que el peligro era aún mayor de lo que había imaginado. No era solo la codicia de un hombre, era el peso de un crimen que se negaba a morir, un fantasma que había vuelto para reclamar lo que creía suyo, sin importar el coste humano. Entonces, Elena hizo lo último que le quedaba. Le tendió el diario de Alfonso. «Léalo», dijo en un susurro. Tío Benito extendió una mano temblorosa y cogió el pequeño libro de cuero. El contacto pareció provocarle una sacudida. Lo abrió con una lentitud infinita, como si temiera que las palabras pudieran saltar de las páginas y morderle. Sus dedos nudosos repasaron la caligrafía de Alfonso. No necesitaba leer mucho. Reconoció la historia, la atmósfera, el miedo. Un sollozo seco y desgarrador sacudió su frágil cuerpo. Las lágrimas, que habían esperado casi un siglo para brotar, comenzaron a rodar por las profundas arrugas de su rostro. «Yo era un niño», balbuceó, su voz rota por el llanto. «Tenía casi la edad de tu hijo. Vivía en la finca de al lado. Jugaba con su hijo, con el pequeño Mateo». La confesión cayó en el silencio de la habitación.
una piedra lanzada a un pozo oscuro y profundo. Elena contuvo la respiración. La pieza final del rompecabezas estaba a punto de encajar en su sitio, y sabía que sería terrible. Aquella noche, continuó Benito con la mirada perdida en los recuerdos que lo atormentaban, me despertaron los gritos, gritos de mujer, y luego la voz de un hombre dando órdenes, la voz del cacique Montero. Se estremeció, y Elena pudo sentir el frío de aquel recuerdo lejano. Me asomé por la ventana de mi cuarto. Había antorchas. Vi cómo sacaban a Alfonso a rastras, lo golpeaban. Isabel gritaba intentando proteger al pequeño Mateo, pero los hombres de Montero la apartaron. Los subieron a un camión. Alfonso me miró. Nuestros ojos se cruzaron en la oscuridad por un segundo. Vi el terror en su mirada, pero también una súplica para que alguien contara lo que estaba viendo. La voz del anciano se quebró por completo. Se cubrió el rostro con las manos, y su cuerpo se sacudió con sollozos silenciosos. El llanto de un niño de 90 años, que por fin liberaba el horror que había guardado en su interior durante toda su vida. El peso insoportable de haber sido el único testigo. Nunca dije nada, confesó entre lágrimas. Mi padre me tapó la boca. Me dijo que si hablaba, nos pasaría lo mismo. El miedo era como el aire que respirábamos. Al día siguiente, la casa estaba en silencio, y el cacique Montero dijo que los valeros se habían marchado, que habían huido. Nadie hizo preguntas, nadie se atrevió, y yo callé. He vivido toda mi vida con sus caras en mi memoria. Con la mirada de Alfonso suplicándome desde la oscuridad, Elena sintió una oleada de compasión por aquel hombre, un niño aterrorizado atrapado en el cuerpo de un anciano. Su silencio no había sido cobardía, sino supervivencia, pero ese silencio había permitido que el crimen quedara impune, que la mentira echara raíces y se convirtiera en la historia oficial. Ahora, con la llegada de Elena y el descubrimiento del diario, el pasado había vuelto para exigir su tributo. La verdad, desenterrada junto con el oro, se negaba a seguir siendo silenciada. La confesión de Benito era la voz que Alfonso había estado esperando durante 80 años. «Y Valdemar», dijo Benito, levantando el rostro bañado en lágrimas, sus ojos ardiendo con una mezcla de miedo y una nueva determinación. «Es igual que su padre, o peor, porque él esconde su crueldad detrás de una sonrisa educada y un título de doctor. Heredó las tierras, el poder y la codicia, pero nunca encontró esto». Señaló la maleta. El tesoro de Alfonso se convirtió en una leyenda local, un cuento para asustar a los niños, pero Valdemar siempre supo que era real. Ha pasado décadas buscándolo en secreto, removiendo la tierra, interrogando a los viejos. Quería el oro, pero sobre todo quería esto. Sus dedos temblorosos tocaron la escritura original. Quería borrar el último vestigio de la verdad, la prueba de que su fortuna se construyó sobre un robo y un asesinato. Y ahora que sabes que existe, ahora que lo tienes en tu poder, no se detendrá ante nada para recuperarlo. Absolutamente nada. Estáis en un peligro mortal. El aire en la habitación se volvió gélido. La amenaza ya no era una sospecha, era una certeza absoluta, confirmada por el único hombre que conocía toda la verdad. La pequeña habitación pareció encogerse. Las sombras proyectadas por el fuego se volvieron más profundas y amenazantes. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo era peor de lo que había imaginado. Se había topado con la obsesión de toda la vida de un hombre poderoso y sin escrúpulos. «Tenemos que hacer algo», susurró Elena, más para sí misma que para el anciano. «¿La policía? ¿La Guardia Civil?» Tío Benito negó lentamente con la cabeza, una expresión de profundo pesimismo en su rostro. «¿Qué les vas a decir? ¿Una historia de hace 80 años contada por un viejo senil y una forastera desesperada? Valdemar Montero es un hombre influyente. Tiene amigos en todas partes, jueces, políticos. Comprará su silencio o los intimidará, igual que hizo su padre. Se reirán en tu cara. Y mientras tanto, él se habrá deshecho de ti, de tus hijos y de las pruebas. Necesitamos algo más. Alguien a quien él no pueda comprar, alguien a quien no pueda amenazar». La lógica del anciano era aplastante,
y Elena sintió como la última puerta de esperanza se cerraba. Estaban solos. Se quedaron en silencio por un momento. El único sonido era el crepitar del fuego y el viento que soplaba con más fuerza en el exterior. La mente de Elena era un torbellino de pánico. Estaba atrapada. Ir a las autoridades era un riesgo enorme, pero quedarse allí era un suicidio. Miró a tío Benito. El anciano parecía haber envejecido 10 años en la última hora. El peso de su confesión y la reaparición de su miedo más antiguo lo habían dejado exhausto. Pero en sus ojos, Elena vio también una chispa de deber, de una deuda pendiente con el niño que fue y con el amigo al que no pudo salvar. «Mi sobrino», dijo de repente Benito, y su voz sonó más firme. «El hijo de mi hermana. Es un buen hombre, un hombre de leyes. Es fiscal, en Cáceres». Los ojos de Elena se abrieron como platos. Un fiscal, alguien a quien Valdemar no podría amedrentar fácilmente. Una pequeña, minúscula rendija de luz se abrió en la oscuridad absoluta de su desesperación. Quizás, solo quizás, había una salida después de todo. Antes de que Elena pudiera sentir el más mínimo alivio, un sonido rompió la noche. Un sonido que no pertenecía al campo. El rugido de un motor, acercándose a gran velocidad por el camino de tierra, pero no era el sonido suave y potente del coche de Valdemar. Era algo más tosco, más brutal, el motor de una furgoneta o un todoterreno viejo forzado al límite. Tío Benito se puso en pie de un salto, con una agilidad que desmentía su edad. El miedo en su rostro era inmediato, visceral. Corrió hacia la ventana y apartó una esquina de la cortina raída. «Maldita sea», siseó. «Son ellos». Elena sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su corazón se detuvo. «¿Quiénes?» «Hombres de Montero. Los conozco. Matones a sueldo. No ha esperado. Sabía que vendrías aquí. Sabía que hablarías conmigo». El sonido del vehículo se detuvo bruscamente. Se escuchó el portazo de varias puertas. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era el silencio de los depredadores que han localizado a su presa y se preparan para el ataque. «¡Rápido!», gritó Benito en un susurro urgente, el pánico afilando su voz. «¡Coge a los niños y la maleta! Tenéis que salir de aquí, ahora». El caos se apoderó de la pequeña estancia. Elena, con el corazón martilleándole en la garganta, cogió a Sofía, que se despertó llorando por el movimiento brusco. Lucas se levantó, asustado y desorientado, frotándose los ojos. «Mamá, ¿qué pasa?» «Shh, mi amor, tenemos que jugar a un juego. El juego del silencio», dijo Elena, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos. Tío Benito corrió hacia la parte trasera de la casa. «Por aquí, la puerta de atrás. Da al monte. Corred y no miréis atrás. Corred hacia el viejo roble, al este, y no paréis». Sus palabras eran órdenes rápidas, desesperadas. Se oyeron pasos pesados fuera, voces graves y airadas. «Abre, viejo». Y luego, un golpe violento y atronador en la puerta principal. La madera crujió, pero aguantó. El asedio había comenzado, el tiempo se había acabado. El segundo golpe fue más fuerte. La puerta tembló en su marco. Elena agarró la maleta, su peso un ancla que amenazaba con arrastrarla al fondo. Lucas lloriqueaba en silencio, aterrorizado. «Vamos», urgió Benito, empujándola hacia la puerta trasera. Era una puerta pequeña y endeble, que daba a la oscuridad total. «Yo los entretendré. Les diré que no os he visto. Ganaré algo de tiempo». «No, vendrán a por usted», gritó Elena, horrorizada ante la idea de dejarlo solo. «Soy viejo. He vivido mi vida en silencio. No moriré en silencio. Es mi deuda con Alfonso. Ahora, vete. Salva a tus hijos y salva su historia. ¡Corre!». Un tercer golpe, un estruendo de madera astillándose. La puerta principal estaba a punto de ceder. No había tiempo para discutir. Benito la empujó hacia afuera, hacia la noche fría y sin luna. «¡Corre!». Fue lo último que escuchó antes de que la puerta trasera se cerrara a sus espaldas, dejándola sola en la oscuridad con sus hijos y con el destino de 2 familias en sus manos. Elena se encontró en la oscuridad más absoluta. El viento frío le azotaba la cara. El único sonido era el llanto ahogado de Sofía, los sollozos de Lucas
y el latido frenético de su propio corazón. Tropezó y casi cayó. Desorientada, no veía nada. El miedo era una presencia física, una mano helada que le apretaba la garganta. A sus espaldas, escuchó el estruendo final de la puerta de Benito al ser derribada. Gritos, la voz enfurecida de los matones y la voz desafiante, aunque frágil, del anciano. No podía quedarse a escuchar. Tenía que correr. Recordó las palabras de Benito. Hacia el este, hacia el viejo roble. Pero, ¿dónde estaba el este? ¿Dónde estaba el roble? Estaba perdida en un mar de negrura. Agarró la mano de Lucas con fuerza. «Corre, mi amor. Corre lo más rápido que puedas y no te sueltes». Y comenzó a correr a ciegas, tropezando con raíces y piedras, las ramas de los arbustos arañándole la cara y los brazos, huyendo de los gritos y adentrándose en el corazón oscuro y salvaje del monte. Corría sin aliento, el aire helado quemándole los pulmones. El peso de Sofía era una agonía. La maleta golpeaba contra su pierna con cada zancada, un recordatorio constante de por qué la perseguían. Lucas tropezaba y caía, pero se levantaba al instante, tirado por la mano de su madre, su pequeño rostro una máscara de terror silencioso. Detrás de ellos, las luces de unas linternas comenzaron a bailar entre los árboles. «¡Por ahí! ¡Se ha ido por el monte!», gritó una voz. El haz de luz barrió la oscuridad, acercándose peligrosamente a ellos. Elena ahogó un grito y se desvió bruscamente, adentrándose más en la espesura. Las espinas de las zarzas le desgarraban la ropa y la piel, pero no sentía el dolor. Solo sentía el pánico. La cacería había comenzado. Eran presas huyendo de una jauría de lobos. Y la noche, que debería haber sido su aliada, ahora estaba siendo iluminada por los ojos de sus perseguidores. No había dónde esconderse. Solo podían seguir corriendo, esperando un milagro. Se deslizó por una pequeña pendiente de tierra suelta, cayendo de rodillas al final. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Sofía rompió a llorar con fuerza, su llanto agudo y penetrante rasgando el silencio de la noche. «Mierda», siseó Elena para sí misma. El llanto era una baliza, una señal que los delataría. «La he oído. Por aquí», gritó una de las voces, mucho más cerca ahora. El corazón de Elena se detuvo. Los tenían. Intentó calmar a la bebé, meciéndola, susurrándole, pero el miedo de la niña era un eco del suyo. Los haces de luz se acercaban, cortando la oscuridad, barriendo el terreno metódicamente. Podía escuchar sus pasos pesados, el crujido de las ramas bajo sus botas. Estaban a escasos metros. Elena se acurrucó en el suelo, detrás de un arbusto espinoso, intentando hacerse lo más pequeña posible, cubriendo a sus hijos con su cuerpo. Cerró los ojos, rezando con una desesperación que nunca antes había conocido. El final estaba cerca. Podía olerlo. Un haz de luz pasó justo por encima de su cabeza, iluminando las hojas del arbusto y proyectando sombras monstruosas. Elena contuvo la respiración, sintiendo el cuerpo de Lucas temblar violentamente contra el suyo. Podía oír a los hombres hablando entre ellos. Sus voces eran gruñidos, frustrados. «No veo nada. ¿Estás seguro?» «Claro que la he oído. Tiene que estar por aquí. Sepárate. Búscala por ese lado». Los pasos se dividieron. Uno de los hombres se dirigía directamente hacia su escondite. Elena podía escuchar su respiración pesada, el roce de su ropa contra la maleza. Cada segundo era una eternidad. Podía casi sentir su presencia, oler el sudor y el tabaco rancio. Estaba a punto de apartar las ramas del arbusto. Era el fin. Elena abrazó a sus hijos con más fuerza, preparándose para lo inevitable. Su mente se vació de todo pensamiento, dejando solo el instinto animal de proteger a sus crías hasta el último aliento, un último acto de desafío inútil contra la oscuridad que venía a devorarlos. De repente, un grito resonó en la distancia, desde la dirección de la casa de Benito. Un grito de dolor, seguido de una sirena que cortó la noche con su aullido electrónico y penetrante. Los hombres se detuvieron en seco. «¿Qué coño es eso?» «La Guardia Civil», gritó el otro. «¡Vámonos! ¡Ya! El jefe nos matará». Los pasos, que antes eran cautelosos y depredadores, se convirtieron en una carrera torpe y desesperada, alejándose de ella,
volviendo hacia el camino. Las luces de las linternas desaparecieron y el rugido del motor de la furgoneta al arrancar y alejarse a toda velocidad fue el sonido más hermoso que Elena había escuchado en su vida. Se quedó allí, temblando en la oscuridad, escuchando el sonido de la sirena que se acercaba. No sabía cómo ni por qué, pero alguien los había salvado. Tío Benito. De alguna manera, aquel anciano frágil y valiente había conseguido dar la alarma. No los había entretenido, los había salvado, y al hacerlo, probablemente había firmado su propia sentencia. La tensión del momento se rompió, y un sollozo ahogado escapó de los labios de Elena. No era un sollozo de tristeza, sino de puro y abrumador alivio. El cuerpo, que había estado tenso como la cuerda de un arco, se relajó de golpe, dejándola débil y temblorosa. La adrenalina se desvaneció, dando paso a un agotamiento tan profundo que sintió que podría hundirse en la tierra y dormir durante un siglo. Las sirenas estaban cada vez más cerca. Las luces azules y rojas comenzaron a parpadear entre los árboles, pintando el bosque con destellos fantasmales. Se puso en pie con dificultad, sus piernas como gelatina. Apretó la maleta contra su pecho, seguía teniéndola. Tenía el oro, tenía el diario, tenía las escrituras, tenía la verdad. Los matones de Montero habían huido, pero la guerra no había terminado, solo acababa de empezar. Pero ahora, por primera vez, no estaba completamente sola. La ayuda, de una forma u otra, estaba llegando, y con ella la posibilidad, por remota que fuera, de que la justicia finalmente prevaleciera. Salió de la espesura, avanzando hacia las luces parpadeantes. Era como salir de una pesadilla y entrar en la cruda realidad. Varios coches de la Guardia Civil estaban detenidos frente a la pequeña casa de tío Benito. Vio a los agentes moverse con eficiencia, asegurando el perímetro. Vio la puerta de la casa, destrozada, colgando de una bisagra. Su corazón se encogió. ¿Estaría bien el anciano? Un agente la vio y se acercó corriendo, con la linterna apuntándole a la cara. ¡Alto! ¡Identifíquese! Elena parpadeó, cegada. Soy Elena, consiguió decir. Tío Benito. Él. Su voz se quebró. No podía articular la pregunta. El agente bajó la linterna. Su expresión se suavizó al ver su estado, el de sus hijos, la sangre en sus brazos por los arañazos. Tranquila, señora. Está a salvo. El anciano está bien. Herido, pero vivo. Ha sido muy valiente. La ola de alivio fue tan intensa que Elena sintió que las rodillas le fallaban de nuevo. Pero esta vez, el agente la sostuvo, impidiendo que cayera. Estaba a salvo. Estaban a salvo. Un hombre con ropa de civil, de rostro serio y mirada inteligente, se acercó a ella. Desprendía una autoridad tranquila. Señora, soy el sargento al mando. ¿Puede decirme qué ha ocurrido aquí? Elena lo miró. Miró los coches patrulla, a los agentes, las luces que rompían la oscuridad. Miró la maleta que aferraba contra su pecho. Todo parecía irreal. Hacía solo unas horas, era una mujer sin nada, huyendo de una amenaza invisible. Ahora, estaba en el centro de una operación policial, sosteniendo en sus manos la clave de un crimen de casi un siglo de antigüedad. Sintió el peso de la historia, el peso de la promesa que le había hecho a tío Benito. Tomó una respiración profunda, el aire frío llenando sus pulmones y despejando su mente. Sí, dijo, y su voz, por primera vez en mucho tiempo, sonó firme, clara y llena de una determinación inquebrantable. Puedo decírselo, puedo contárselo todo. El punto de inflexión había llegado, la huida había terminado. Ahora comenzaba la lucha por la justicia. Con sus hijos a salvo en el calor de uno de los coches patrulla, Elena fue llevada a un lado por el sargento. La luna había salido por fin, una astilla de plata en el cielo oscuro, arrojando una luz pálida sobre la escena. El olor a tierra húmeda y a pino se mezclaba con el olor acre del diésel de los vehículos. Elena se sentía extrañamente en calma, como si la tormenta hubiera pasado y ahora estuviera en el ojo del huracán. Sabía que los próximos pasos serían los más difíciles y peligrosos, pero el miedo paralizante había sido reemplazado por una resolución fría como el acero. Ya no era solo una víctima. El ataque, la persecución, la valentía de Benito,
Todo la había transformado. Se había convertido en una combatiente. Estaba luchando no solo por su futuro y el de sus hijos, sino por la memoria de Alfonso, Isabel y el pequeño Mateo, y por la deuda de honor que tenía con el anciano que había arriesgado su vida por ella. La maleta en su regazo era su única arma, y estaba dispuesta a usarla. El sargento la escuchó con una paciencia infinita, sin interrumpirla. Elena le contó la historia desde el principio, su voz ganando fuerza a medida que avanzaba. Le mostró el diario, las escrituras, las monedas de oro. El rostro del sargento, al principio escéptico, fue cambiando a medida que las pruebas se acumulaban, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando Elena relató la amenaza de Valdemar Montero y la posterior aparición de sus matones, el sargento asintió lentamente, como si las piezas de un puzzle que llevaba tiempo observando por fin encajaran. «No es la primera vez que oímos historias sobre ese hombre», admitió en voz baja. «Rumores, intimidaciones, pero nunca habíamos tenido nada sólido, nada como esto». Miró la maleta, el diario, y luego a Elena con una nueva clase de respeto. «Ha sido usted muy valiente, señora, y muy afortunada. El señor Benito consiguió llamarnos justo a tiempo». La palabra «afortunada» resonó en la cabeza de Elena. Quizás, después de todo, su suerte estaba empezando a cambiar. Mientras hablaban, una ambulancia llegó y se llevó a tío Benito, que le dedicó a Elena una débil sonrisa y un asentimiento desde la camilla. El gesto le dio fuerzas. Supo que no podía fallarle. La noche se alargó con declaraciones, fotografías de las pruebas, preguntas y más preguntas. Elena relató cada detalle con una precisión exhaustiva, su mente lúcida y enfocada. El clímax de la violencia había servido como un bautismo de fuego, quemando sus dudas y sus miedos. Se sentía como una persona completamente diferente a la mujer que se había derrumbado llorando en la ruina apenas un día antes. La desesperación la había llevado al borde del abismo, pero el misterio la había obligado a mirar hacia abajo, y el peligro la había forzado a saltar, y de alguna manera, en lugar de estrellarse, había descubierto que podía volar, o al menos que podía luchar con uñas y dientes para no caer. La batalla contra Valdemar Montero apenas comenzaba, pero él ya no se enfrentaba a una víctima asustada, sino a la guardiana de un secreto que se negaba a permanecer enterrado. La maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, había comenzado a moverse, activada por la llave que Elena le había entregado. El sargento le aseguró que la pondrían bajo protección, que se ocuparían de sus hijos. «Montero es poderoso, pero no está por encima de la ley». «No con esto», dijo, señalando la bolsa de pruebas que un agente estaba catalogando. Por primera vez en más de un año, Elena sintió que no estaba completamente sola contra el mundo. Había encontrado aliados, inesperados y reacios, en un anciano atormentado y en un sistema que, a pesar de sus fallos, todavía podía funcionar. Miró hacia el este, donde el cielo comenzaba a clarear con la primera y tímida promesa del amanecer. Había sobrevivido a la noche más larga de su vida. La oscuridad había sido casi total, pero había resistido. Y ahora, con las pruebas a salvo y la ley de su lado, una nueva luz comenzaba a despuntar en el horizonte, no solo en el cielo, sino también en el fondo de su alma cansada pero indomable. La redención, para ella y para la familia Valero, ya no parecía un sueño imposible. Desde el hospital, con una venda en la cabeza y la voz debilitada pero firme, tío Benito hizo la llamada. El sargento, comprendiendo la magnitud de lo que tenía entre manos, facilitó el contacto directo con su sobrino, Javier, el fiscal en Cáceres. Elena escuchó el intercambio desde el interior de un coche patrulla, envuelta en una manta que olía a lana y a un antiséptico suave. El frío del metal del vehículo se filtraba a través de la tela, un recordatorio constante de la cruda realidad, pero el sonido de la voz de Benito, tejiendo el puente hacia la verdadera justicia, era un calor que comenzaba a derretir el hielo de su corazón. Ya no era solo su palabra contra la de un hombre poderoso. Ahora tenía un testigo. Pruebas físicas y, por primera vez, el peso de la ley comenzando a inclinarse a su favor. La llamada terminó. El fiscal estaba en camino. En la quietud de la noche,
Rota solo por el crepitar de la radio de la policía, Elena sintió que el eje del mundo, que había estado girando en su contra, comenzaba a cambiar de dirección muy lentamente. El encuentro tuvo lugar en un piso franco de la Guardia Civil en Cáceres, un lugar anónimo y estéril que olía a pintura nueva y a café recién hecho. Javier, el sobrino de Benito, era un hombre de unos 40 años, de mirada penetrante y gestos precisos. Saludó a Elena con un respeto que la desarmó. Sobre una mesa metálica y fría, ella dispuso el contenido de la maleta. Las monedas de oro formaban un montón pesado y silencioso, un tesoro de otro tiempo. Las joyas, limpias de la tierra, brillaban con un lustre melancólico. Pero la atención de Javier se centró en los documentos. Con guantes de látex, levantó el diario de Alfonso, pasando las páginas con una delicadeza reverencial. Luego examinó la escritura original. Su rostro no mostraba codicia ni sorpresa, sino la intensa concentración de un historiador que encuentra la pieza perdida de un gran relato. Esto, dijo en voz baja, casi para sí mismo, esto no es solo la prueba de un robo, es la crónica de un crimen contra la humanidad. En ese instante, Elena supo que había encontrado al aliado correcto. Javier le explicó la estrategia con una claridad que cortaba el miedo. El caso trascendía el simple hallazgo de un tesoro o una disputa de tierras. Con el testimonio de tío Benito sobre la desaparición forzosa y el diario de Alfonso como prueba documental, podían invocar la ley de memoria histórica. El crimen del cacique Montero, perpetuado por su hijo Valdemar a través de la intimidación y la ocultación, no había prescrito. Era un crimen de lesa humanidad. La Fiscalía solicitaría la intervención de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil. «No vamos a ir a por él por fraude fiscal o por amenazas, señora», dijo Javier, sus ojos fijos en los de Elena. «Vamos a ir a por él por la desaparición de la familia Valero. Vamos a desenterrar la historia que él y su padre intentaron asesinar y enterrar». Elena sintió un escalofrío. El objetivo ya no era solo protegerse o reclamar una fortuna, era hacer justicia en nombre de los fantasmas que le habían confiado su secreto. La dimensión de su hallazgo la abrumaba. Al amanecer, la operación se puso en marcha con una precisión militar. Elena lo supo a través de una llamada de Javier. Una flota de vehículos sin distintivos se deslizó por las carreteras que llevaban a la opulenta finca de Valdemar Montero, un palacio moderno construido sobre décadas de miedo y poder. Un helicóptero sobrevolaba la zona, su sonido de rotor un zumbido ominoso que anunciaba el fin de una era. Los agentes de la UCO, vestidos de negro, rodearon la mansión en silencio. El golpe seco y autoritario en la puerta de caoba maciza resonó en el valle. Valdemar Montero, sorprendido en su bata de seda, abrió la puerta con una expresión de arrogancia que rápidamente se transformó en una máscara de incredulidad y furia, contenida al ver la orden de registro y detención. El sonido metálico y definitivo de las esposas, cerrándose en sus muñecas, fue una nota de retribución que tardó 80 años en sonar, una música celestial para los oídos de la historia y para el alma de la mujer que lo había arriesgado todo por llegar a ese momento. La noticia explotó en todos los medios de comunicación. Detenido el influyente abogado Valdemar Montero por crímenes relacionados con la dictadura. Las imágenes de su arresto, de su rostro desencajado, se repetían en todos los canales. El caso se convirtió en un símbolo nacional. La historia de la finca de los Valeros, del tesoro escondido y del diario de un hombre asesinado, capturó la imaginación del país. Y lo más importante, rompió el dique del silencio. Otras familias de la región, ancianos que habían vivido bajo el yugo de los Montero durante generaciones, comenzaron a perder el miedo. Se acercaron a la fiscalía, a los periodistas, contando sus propias historias de tierras robadas, de amenazas, de familiares desaparecidos. El testimonio de Elena, protegido bajo el anonimato, y la valentía de tío Benito habían abierto una caja de Pandora que el poder ya no podía cerrar. El legado de terror del cacique se desmoronaba bajo el peso de las verdades que, una a una, salían a la luz como flores tenaces brotando entre las ruinas. La batalla legal fue feroz, pero las pruebas eran irrefutables. La escritura original de 1936 invalidó por completo los títulos fraudulentos
que la familia Montero había utilizado durante décadas. La finca, con todas sus tierras, fue legalmente restituida al patrimonio inexistente de la familia Valero. El tribunal, en una sentencia histórica, reconoció la desaparición forzosa y el expolio. Dado que Elena había adquirido legalmente la propiedad donde todo fue hallado y ante la ausencia de herederos conocidos de Alfonso Valero, la justicia se enfrentó a un caso sin precedentes. Se inició una búsqueda global de posibles descendientes, pero mientras tanto, la posesión legítima de la tierra, la casa en ruinas que había sido su infierno y su salvación, le fue otorgada a ella de forma provisional, convirtiéndola de la noche a la mañana en la guardiana de un pedazo de historia de España y dueña de un terreno cuyo valor real apenas comenzaba a comprender. El círculo de la injusticia comenzaba a cerrarse. En cuanto a la fortuna, el resultado fue aún más vertiginoso. El tesoro fue catalogado como un hallazgo de extraordinario valor histórico y artístico. Según la ley, al ser un descubrimiento de tales características, el Estado tenía derecho a adquirirlo para el patrimonio nacional. Sin embargo, la misma ley obligaba al Estado a pagar al descubridor y al propietario del terreno, ambas figuras recaían en Elena, el justiprecio, la mitad de su valor de tasación oficial. Cuando Javier le comunicó la cifra final de la tasación de las monedas de oro y las joyas antiguas, Elena tuvo que sentarse. El número era tan astronómico, tan absurdamente grande, que su cerebro se negó a procesarlo. Lo escribió en un papel y lo miró fijamente. Aquella cifra no representaba solo dinero, representaba la libertad, la seguridad, el fin de una vida de contar céntimos. Sintió un mareo y las lágrimas brotaron de sus ojos. Recordó el saldo de 1.500 euros, la desesperación, el hambre. Había tocado fondo y la tierra, en un acto de justicia poética, le había devuelto un futuro inimaginable. 6 meses después, el sol de la mañana se derrama sobre el porche de una casa de campo restaurada con un gusto exquisito. La piedra ha sido limpiada, el tejado es nuevo y las ventanas de madera de castaño brillan. Huele a lavanda y a tierra mojada por el riego. Desde el jardín, perfectamente cuidado, llega la risa cristalina de Lucas y Sofía, que juegan sobre un césped de un verde intenso. Desde una de las ventanas abiertas, se escapa un sonido suave y constante, el zumbido de una máquina de coser profesional, nueva y potente. En el interior, en un estudio lleno de luz, Elena guía una tela de seda bajo la aguja. Sus manos ya no están sucias de tierra ni temblorosas de miedo. Son las manos seguras y hábiles de una artista que ha recuperado su don. Ya no cose para sobrevivir, para remendar lo roto. Cose por placer, por belleza, por la pura alegría de crear algo nuevo. El sonido de la máquina es la banda sonora de su nueva vida. Un ritmo de paz, creatividad y prosperidad que ha reemplazado al silencio de la desesperación. La noche cae sobre el valle. La escena contrasta de forma brutal con el inicio de esta historia. En una cocina amplia y rústica, que huele a pan recién horneado y a estofado de cordero, Elena pone la mesa. Es una mesa grande de roble y no está vacía. Tío Benito, completamente recuperado y con una nueva chispa de picardía en los ojos, está sentado en una mecedora junto a la chimenea, contándole a un fascinado Lucas historias de cuando él era un niño. Sofía gatea por una alfombra gruesa, balbuceando feliz. Elena se detiene un momento, con los platos en la mano, y contempla la escena, el fuego, la risa de sus hijos, la presencia de su amigo leal, la despensa llena de comida. Su corazón se inunda de una gratitud tan inmensa que le corta la respiración. Unas lágrimas silenciosas resbalan por sus mejillas, pero esta vez son lágrimas calientes, de pura felicidad. El eco de su antiguo apartamento vacío, el dolor del hambre, el frío de la soledad, todo parece un mal sueño, una vida que le ocurrió a otra persona hace un siglo. Al atardecer, Elena sale al porche y mira sus tierras. El valle se extiende ante ella, fértil y lleno de vida. En una pequeña mesa, ha colocado una fotografía en blanco y negro que consiguió en los archivos históricos. Es un retrato de la familia Valero, Alfonso
Isabel y el pequeño Mateo, sonriendo a la cámara en un día de sol, mucho antes de que la historia los devorara. Elena coloca una rosa blanca recién cortada de su jardín junto al marco. Es un gesto de paz, de recuerdo, de gratitud. Ha traído justicia a su memoria y ha construido un futuro sobre las ruinas de su pasado. La historia de Elena nos demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, la verdad puede encontrar la luz y que un acto de valentía puede reescribir la historia. Si crees en el poder de la justicia y en las historias de superación que nos inspiran a nunca rendirnos, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo relato.